Estamos de vuelta en Los Especialistas, gracias a todas las personas que están conectadas. Bueno, y el día de hoy tenemos bastante gente conectada en los dos canales. No se olviden, los que están en el canal principal, suscribirse, ponerle allí el me gusta, el like, porque de esa manera llegamos a más personas. Suscribirse al canal y los que pueden ayudarnos con el super chat, ya saben, conviértanse en los auspiciantes de este espacio. Siempre les decimos y siempre insistimos que nos apoyen, que de esa manera nosotros seguimos también creciendo. Los que están en el canal alterno, también suscribirse, dar like a la transmisión y también apoyarnos, porque también está como para que ustedes aporten allí. Y los que no pueden aportar a través del super chat, ya le van a poner en pantalla justamente los datos para el crowdfunding, para que ustedes también, si no tienen la una opción, apliquen la otra. Gracias a todos nuestros amigos que están conectados. Victoria Medina, buenos días por esta excelente información. Bendiciones para todos. Guillermo Ceballos, felicitaciones por su excelente trabajo periodístico. Jaime y Carlita. Saludos desde Atuntaqui. Un abrazo para Atuntaqui. Carlita el día de hoy no está. Creo que Carlita se fue de vacaciones, me dijo, ¿no? No va a venir toda la semana, sí. Martín Lamilla, saludos desde Portoviejo, excelente programa, sigan por ese camino, los buenos somos más. Patricio González desde Boston, Estados Unidos, muy buenos días a todos los seguidores de este medio, feliz inicio de semana, Jaime, y saludos al doctor Aguilar. San Vicente Santiago, como siempre el doctor Aguilar, muy claro en sus análisis políticos, sociales. Rocío Arias, humildad Jaime, tratándose de fútbol y en todos los sentidos sin sobrarnos. Eso es lo que se necesita para los jugadores de la selección. Yo creo que están humildes los muchachos. Hay que ser optimista que todo va a salir bien en este mundial. Eso sí, tampoco hacerle mucha bulla para que los muchachos sigan como están. Alejandro Mayorga, la venta de armas siempre fue negocio del PSC, nos dice. Alfredo Piedraíta, una persona tiene que invertir $10,000 para empezar. Lógico que tiene que recuperar ese dinero. ¿Y cómo lo hace? Robando, dice. Me imagino son los que tienen que pagar por un cargo público. Que claro, pues si el que invierte 10,000 y va a ocupar un cargo público donde tiene que manejar seguramente recursos, algo tiene que... Pero 10,000 no creo, porque hablan de 3 millones de dólares, 2 millones de dólares, hasta de 30 millones de dólares por un cargo público. Es terrible y todo está callado. Patricio Álvarez, saludos. Dondi 5, Silvia Ramírez, solo les interesa la plata. Goku también está conectado. Buenos días con todos, saludos al doctor Aguilar. Silvia Ramírez, gracias doctor Ramiro Aguilar. Ruiz Carlos, saludos licenciado Jaime de la Cruz y Carlita desde Pensilvania, Estados Unidos, un abrazo. Cruz Alexandra Pinargote Zambrano, saludos desde Calceta, Manabí, al empate Calceta. Ese equipo que se hizo tan famoso cuando iba perdiendo 7-0, y de repente alguien dice, vamos al empate Calceta. Lautaro Vera, saludos, felicitaciones por hacer un periodismo transparente, a pesar que estamos bombardeados de los canales públicos y privados al servicio de este gobierno. Camilo Alemán, buenos días, saludos. Gracias, mi estimado Camilo. Voy al otro canal, luego empezamos ya la entrevista. Ya tenemos por acá en estudios al doctor Allen Berbera, con quien vamos a conversar en los próximos minutos. Magali Escalante, hola Jaime, buenos días. Magali, un abrazo a la distancia, entiendo que estás en Italia. Saludos. Mary Ecuador, también está conectada. Zambito, Marta Cockman, Fanny García, Verónica Castillo, Christopher Díaz, Byron Andrade, bueno, tanta gente que está escribiéndonos y está muy activa en el YouTube. Fanny García nuevamente, Poli Pérez, Marta Cookman, Vicky Cáceres, a todos un abrazo inmenso. Bien. Bueno, vamos a dar los resultados del partido que se está jugando en este momento. Goleada. 3-0 está ganando Inglaterra a Irán. Bueno, Irán no es un país que tenga un gran fútbol, pero le está ganando Inglaterra.
Vamos a ver qué pasa. Todavía falta un tiempo, ¿no? Falta el último. Vamos a saludar con el doctor Allen Berbera, que ya está con nosotros acá en Estudios de Ecuador en directo. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. El doctor Allen Berbera es jurista, además es candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Muy buenos días a toda su audiencia, a toda la gente que nos permite entrar en sus hogares, en sus trabajos, para conversar situaciones de índole, diría yo en este momento, de supervivencia, ¿no? Porque lo que gira alrededor del Consejo de Participación, lo que gira alrededor de las funciones, una de las funciones principales del país, en este momento es una situación de supervivencia. Un abrazo a nuestra TRI, nuestra selección, que está dejando la vara en alto, sobre todo que también revertieron esas mentiras y falacias que habían dicho de que supuestamente los habían sobornado, ¿no? Eso se gana y se comprueba las cosas ganando. En este caso, 2-0, que gracias también por recordar que estoy de candidato al Consejo de Participación en el escaño número 2, casillero número 2, papeleta de hombres, como la TRI, que le ganó a Catalán. Bien, doctor, ¿cómo así usted va de candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Si el gobierno quiere desaparecer al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, hay una consulta también en marcha, que no sabemos todavía cuándo va a ser, donde prácticamente le está quitando todas las funciones de elegir a las autoridades de control, si es que se llegase a aprobar esa pregunta en la consulta popular. Sí, muchas gracias. Este cuestionamiento es importantísimo, porque hay que recordar que, y es una lástima, vivimos en este momento un gobierno de mentiras, un gobierno de falacias. Hay que recordar que una de las propuestas iniciales, supuestamente, en el plan de campaña del actual presidente de la República, el presidente Lasso, fue desaparecer al Consejo de Participación, desaparecer a la función de transparencia y control social. La gente que se dejó engañar o que pensó o simplemente no lo meditó y ahora son víctimas también de este sufrimiento, en primer lugar los engañaron y los quieren engañar nuevamente. ¿Por qué? Porque de los 5 poderes del Estado, si suprimen uno, prácticamente le están suprimiendo a todo el país, a todas las personas que nos ven, en la función principal de cada ciudadano. Porque hay que recordar que la función principal del Consejo de Participación no solo es la elección de autoridades, por supuesto, esa es la más importante a nivel político, pero la más importante a nivel de derechos adquiridos de todos los ecuatorianos es la capacidad de involucrarnos de forma directa en la cosa pública, en la administración pública. E insisto, esto es unas mentiras, falacias del Ejecutivo, porque ¿desde cuándo eliminar algo sirve para solucionar los problemas? Si fuese así, eliminemos la presidencia de la República. Las curas de todos los males sería cortarlos, extirparlos, desaparecerlos, entonces ¿por qué no desaparecer la presidencia? Que en este caso es la peor de las funciones en vigencia actualmente. Ahora, hay que reconocer algo, insisto, no nos dejemos engañar con estas mentiras. Si usted se corta un dedo, la solución no es cortarse la mano, es sanar el dedo. Entonces, desde ahí entiendo que es una falacia, porque la forma de fortalecer a la institución no es desaparecerla, es elegir a las mejores personas, fortalecer la institución, primero integrándola con personas honestas, preparadas, que estén con conocimiento suficiente para saber cuál es el plan de acción a tomar y recuperar esta institución. Ojo, querido Jaime, también es verdad que la ciudadanía tiene razón. En este momento el Consejo de Participación probablemente es la institución más vergonzosa de este país, porque primero, 2 de sus competencias, que son la evaluación del Estado y el control social, no lo están haciendo. Directamente ni siquiera reciben ningún tipo de denuncia, las que reciben no sucede nada. Y la única otra competencia que se la quieren quitar, que es la de elección de autoridades, reciben llamadas pues de pseudos, disque asesores
del propio presidente para amenazar a las autoridades electas. Vemos cómo acaban de nombrar a un procurador, indistintamente de sus cualidades personales, que tiene prohibiciones legales específicas para ejercer ese cargo. Entonces, por supuesto que la ciudadanía está cansada, la ciudadanía simplemente está harta de esta situación que vive el país, peor aún a través del Consejo de Participación. Pero insisto, la solución no es cortarlo, no es extinguirlo, no es mentir. La solución es decir la verdad, coger el problema y fortalecerlo, que es lo que se debería hacer para el Consejo de Participación Ciudadana específicamente, ¿no? Bueno, el gobierno está empeñado, no solo este gobierno, ya esto viene desde el gobierno de Moreno. Recuerde que primero hicieron la consulta del 7 veces sí. Muchos de los que ahora están en contra del gobierno, los vimos que participaron también de ese 7 veces sí, y que llegó un consejo transitorio con aparentemente todos los poderes, donde había un presidente como Trujillo, que en algún momento dijo que estaba por encima de la Constitución, que ellos podían hacer lo que querían, y así lo hicieron. Vino una corte constitucional, le puso candado a todo lo que hicieron estos transitorios, para que nadie revise todo lo que hicieron, todas las arbitrariedades que se cometieron con ese Consejo de Participación Ciudadana. Y de los que salieron de ese Consejo de Participación Ciudadana, uno salió a hacerle una campaña de desprestigio al Consejo que debería cerrarse. Y hasta ahora esa persona anda promocionando que no debe existir el Consejo de Participación Ciudadana. Yo creo, doctor, no sé si tal vez estoy equivocado, lo han o lo siguen desprestigiando a esta institución que es el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Para qué? ¿Para volver todo a la Asamblea Nacional o directamente que el Ejecutivo ponga las autoridades de control? Mire, y esto es importantísimo que el Ecuador recuerde. Nosotros tenemos la hora, fecha y día en que se aniquiló a la institucionalidad del país. La gente dice, no, que o pretende decir que todos los problemas de ahora le echan la culpa a Correa, le quieren echar la culpa a otros gobiernos, le quieren echar la culpa a alcaldes, a prefectos. El país se destrozó en febrero del 2018. Hay que recordar, cuando se tomó el poder de una forma dictatorial, el Consejo de Participación Transitorio, cuando engañaron a toda la ciudadanía, como usted bien lo dice, con el 7 veces sí. Desde ese momento se destruyó la institucionalización del país. Se eligió a las peores autoridades a través de casi prácticamente concursos inexistentes. Tenemos una fiscal 10/20, tenemos superintendencias, todas en funciones prorrogadas, tenemos un contralor en funciones prorrogadas. Es decir, lo peor de este país sucedió cuando existió el Consejo de Participación de Transitorio, salvando las honrosas excepciones, porque muchas de las decisiones también constaron con votos salvados y demás. Y eso hay que recordarlo. Hubo un antes y un después en la institucionalización del país. Antes del Consejo de Participación Transitorio, las cosas funcionaban, con todos sus defectos, pero tuvimos autoridades que no fueron cuestionadas o que fueron cuestionadas, sin embargo salieron avanti en su gestión. Pero ahora, ¿qué tenemos? Dios mediante no ocurra, vamos a llegar a 4.000 muertos este año en el Ecuador, en Guayaquil, en el Ecuador. Deberíamos tener pues 4.000 sentencias en contra de estos asesinatos. Sin embargo, ¿qué vemos? Que se sigue la Fiscalía, la Judicatura y todos los organismos estatales del país siguen en constante persecución política, en constante, sin importar lo que piensen, lo que sienten los ciudadanos. Pero hay que recordar que la base de todo acto público es el ciudadano. Y quieren meternos a la fuerza, en este momento, una consulta popular ociosa, mentirosa. Esos 80, 100 millones de dólares que se van a gastar en la consulta, ¿por qué no lo invierten en seguridad? ¿Por qué no lo invierten en educación, en medicinas? Entonces, desde ahí ya es una falacia, y por eso insisto, la única forma de recuperar, o una de las grandes formas de recuperar, es conocer el daño que se hizo a través del transitorio,
todos los males, este caldo de cultivo, de odio, de violencia, de inseguridad, se dio cuando, durante el transitorio y todos estos años que no hemos tenido representación ninguna legítima o válida en los órganos de control. ¿Cómo vamos a cambiar esto? Cada uno de ustedes, ciudadanos, tiene el poder el próximo febrero. Ahí empieza el cambio. ¿Por qué? Porque finalmente podemos decidir nuevamente a quienes van a estar al frente del Consejo de Participación, y el compromiso debe ser uno solo: hacer bien su trabajo, en el sentido de volver a los concursos, no a las llamadas de pseudoasesores, sino volver a los concursos transparentes, generar sistemas informáticos, por ejemplo, de blockchain o cualquiera de estas situaciones que dan esa tranquilidad y transparencia para poder elegir a las mejores autoridades que luchen en contra de ¿qué? En contra de la inseguridad, que luchen en contra de la falta de recursos, que obliguen al Ejecutivo como otra función del Estado, porque recuerden, son 5, esta es una función distinta al Ejecutivo, y que obliga a que se cumplan con los presupuestos, que ese dinero que no se está usando, que se lo invierte en la ciudadanía. Correcto, estamos dialogando con el doctor Allen Berbera, él es jurista y es candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ahora que tocó el tema seguridad, y bueno, en cualquier momento vamos a regresar al tema de participación ciudadana. ¿Qué se debe hacer en el tema seguridad, doctor? Porque el gobierno habla de más policías, dotar de armas tal vez a la policía, pero no le da los recursos. Está en discusión, o está casi por aprobarse una ley de porte de armas. Nos dicen que con un arma nosotros tal vez nos vamos a defender de los delincuentes. ¿Y quién tiene para comprarse un arma? Y también tenemos que decir algo, es que tal vez los delincuentes van a tener armas con permiso, los delincuentes y los asesinos. Tal vez vamos a ver más femicidios en los hogares, porque tal vez no sabemos a quién le vamos a dar un arma. Si en Estados Unidos hay algo que ya la gente no sabe cómo erradicar el porte de armas, porque allá vemos cada día un loco disparando a 20, 30 personas y las asesina. A niños. Sabemos cómo existen personas que matan a niños en las escuelas. Entonces, viendo eso, que alguien te diga que la solución es el porte de armas, es que estamos todos chiflados. O sea, claro, ya es una situación absurda. Insisto, este gobierno vive de falacias y mentiras. Y lo que se hace es una propaganda mentirosa sobre situaciones que nada tienen que ver con soluciones prácticas a los problemas que tenemos. Miren, mi querido amigo, y amigos todos que nos escuchan, el derecho penal no es la solución para luchar en contra de la delincuencia. De hecho, a nivel mundial hay una corriente, sobre todo en Europa, una doctrina que se está usando, que se prohíbe la existencia de leyes penales regulatorias, porque el derecho penal solo debe servir para castigar cuando se comete un delito, no para educar a las personas de cómo comportarse. Por supuesto, la pena tiene una finalidad preventiva general, pero eso es otra cosa. Sin embargo, la única forma que tenemos para luchar realmente en contra de la delincuencia es dándole trabajo a las personas, dándole salud, dándole educación, invirtiendo en lo social. ¿Cómo es posible que escuchamos cosas tan graves como escuela de sicarios de niños y nadie del gobierno, de ninguna de las funciones del Estado, se han pronunciado a favor o en contra en el sentido de cómo luchar en contra de ello? Por ahí salieron diciendo que quieren que se juzgue a los niños como adultos. O sea, ese tipo de barbaridades que escuchamos, insisto, que o proceden de parte del Ejecutivo de una ignorancia abrumadora o de mala fe simplemente, porque nos quieren... ¿Qué puede solucionar eso? Eso es sencillo, tráiganlos, escúcheme, que el Ejecutivo, esos más de 10.000 millones de dólares que tienen fuera del país, tráiganlos. Dejan de hablar de que a la reserva para que mejore el riesgo país, que para la inversión. No funciona. Ha pasado ya más de un año, no tenemos obras, no tenemos seguridad, no tenemos... Y es lógico, si yo disminuyo el dinero de un servicio, ¿qué voy a disminuir automáticamente? La calidad del servicio.
Si disminuyo la inversión en seguridad, ¿qué voy a obtener? Una seguridad de menor calidad. Si disminuyo el dinero para educación, ¿qué voy a tener? Una educación de menor calidad. Entonces esto es fácil, aquí no hay que inventarse situaciones que está bien, no dicen no, que los jueces sin rostro, que vayan a despachar desde Miami. O sea, son absurdos que provocan que grandes ahora intelectuales también quieran hablar del tema, cuando la solución es práctica. Uno, traigan la plata. Dos, si no la quieren traer, el dinero que tienen en el país. Y esto es importantísimo. Hasta la semana pasada solo se había ejecutado el 54% del presupuesto del Estado, en términos generales. ¿Y por qué? ¿Qué significa esto? Que tienen el dinero aquí en el país y no lo están usando. Lo cual, ¿qué implica? Que no les importa que la gente se muera por no tienen medicinas, que los 100.000 alumnos que se quedaron sin educación no ingresen a la universidad. Y lo más grave, que eso va a provocar, como ya lo hemos visto en el proyecto de presupuesto, una disminución de más del 20%. Es decir, nos están matando, no tenemos medicina, no tenemos trabajo, y encima el próximo año, con este cuento de que hay un estado obeso, quieren disminuir el presupuesto estatal. Cuando tenemos como nunca ingresos petroleros, cuando tenemos como nunca dinero vago y ocioso que está fuera del país. Entonces, no hay que inventarse genialidades. Otra mentira, que dicen que no hay leyes. ¿Cómo es posible que nos digan que no hay leyes o que alguien diga que las leyes favorecen a los delincuentes? Eso es un gran absurdo, porque nuevamente volvemos al tema de la consulta. ¿Cuál era la pregunta 1, por ejemplo? Que decía que la policía, junto a los militares, puedan hacer labores de actuación interna. Ya lo están haciendo. ¿Para qué la consulta popular entonces respecto a esta pregunta? ¿Para qué, como han mentido, decían que la Constitución y las leyes estaban al servicio de los delincuentes? Esto es falso. Lo que no existe es decisión política de luchar en contra de la delincuencia y sobre todo que estas personas son fundamentalistas, fundamentalistas en el dinero. Prefieren ganar dinero, ganar más dinero y dejar que la gente se muera en el país, simplemente o por inseguridad o porque no tiene acceso a medicinas, a trabajo y a salud. A veces yo no soy economista, pero algo entiendo de números, ¿no? Cuando el presidente estaba en campaña decía, denme 100 minutos y yo arreglo los problemas de este país. A los arroceros les dijo en campaña, por ahí está una grabación, se los dijo, déjenme llegar el 24 de mayo de un plumazo soluciono los problemas del precio oficial del arroz. Año y medio en el poder y todavía no hay solución. Nos prometió tantas cosas. Hablaba de que si ganaba él, venía la inversión extranjera. Hicieron asustar a la gente que si ganaba Arauz, nos convertiríamos en Cuba o en Venezuela. Resulta que ganó Lazo y somos más que eso, pues somos Sinaloa. Sinaloa somos nosotros ahora en este país, por la inseguridad, por el crimen, por todo lo que hemos visto. Ya ver que dentro de un patrullero de policía llevan a una señora custodiada porque ya le habían avisado que iban a atentar contra la vida. Van los criminales dentro de ese patrullero, asesinan a esa señora. Ver los muertos colgados en los puentes, aquí en Guayaquil y ocurrió también, tengo entendido, en Esmeraldas. Ver atentados por todo lado. Como decía usted hace un rato, ¿no? Todo este problema que tenemos en la parte social que vive el Ecuador es producto de que no hay oportunidad para la gente. Hay gente desempleada y hay personas que son micro narcos en los barrios que andan cazando a quien puedan involucrarlo. Y de repente va alguien de esa calaña y le dice a fulanito de tal, le dice, mira, aquí hay $1,000, necesito que me tengas este paquete. Yo no justifico, no está bien que lo hagan. Pero esa persona que no tiene su familia que comer, puede cometer ese error. ¿El gobierno qué dijo? Vendrá la inversión extranjera a este país. Llevamos año y medio casi en el poder al señor Lazo
y yo no creo que haya inversión extranjera. Nos hablan de que han vendido van a vender 200.000 millones de dólares hasta diciembre de este año. No sé hasta dónde será verdad o mentira lo que nos dicen, pero yo no veo la reactivación económica. ¿Será que venden y esa plata se va a los paraísos fiscales, doctor? A ver, el gran problema es que pueden hacer lo que les dé la gana, ojalá lo hagan, y vender y ganarse 200.000 millones de dólares, como ha dicho, no sé qué noticia exactamente. El problema es qué hacen con esa plata. Si se la llevan fuera del país y no invierten en el país, no sirve de nada. Esa plata no retorna, o sea, solo se queda... La agravante es de qué forma estoy conduciendo mis políticas públicas nacionales. El problema no es la generación de dinero. Por eso se está eliminando el ISD, el impuesto a la salida de capital. Y eso nos va, si llegase a suceder, nos morimos. Porque tenemos una moneda extranjera, no producimos dólares, y hay un problema gravísimo, que es qué se está haciendo con la plata. Todos observamos, y ya no es una situación de ricos o pobres, de izquierda o derecha, es una situación, o de partidos políticos, es una situación gravísima que todos los ciudadanos, todos, aquí en Guayaquil, cuando sales a transitar, se nos ha implementado en el chip ahora el decir cuídate. El tener cuidado es no salgas a la calle a caminar con tu familia, a comerte una hamburguesa, un hot dog en una esquina. Sí, eso es tener cuidado. Si sales tienes que andar a 4 ojos, decía mi mamá. Eso es tener cuidado. Ya no puedes salir a caminar en el centro. Ya no puedes salir a caminar al sur de la ciudad. Ya no puedes ir a hacer un trámite a Florida Norte porque te pueden robar el carro dentro de los juzgados. Es decir, cuidarte es limitar tus derechos constitucionales. Hemos llegado a este absurdo y no solo eso, sino que hay gente que lo repite en las televisores, en los canales digitales, en las radios. Entonces es importantísimo que la ciudadanía comprenda. Se tiene que liderar en este momento el que nos devuelva nuestros derechos constitucionales. Ya sabemos que los 6 estados de excepción no sirven para nada. Es vergonzoso, e insisto, no es criticar por criticar, pero es vergonzoso que sale el reporte del fin de semana, 50 muertos. La siguiente semana, 30 muertos. Y salen a aplaudir diciendo que se está trabajando y que se están tomando medidas y que se están obteniendo resultados. Y celebran no los 50, sino los 30 muertos. Discúlpeme, pero esto es una tontería. O sea, esto es que nos están viendo la cara. Porque nadie se puede alegrar, ningún ser humano se puede alegrar porque solo han matado a 20 personas. Claro. Entonces ¿cuál es el problema? Que tienen el dinero para solucionarlo. Simplemente no les has dado la gana de ejecutarlos. ¿Por qué? Porque su plan principal no les interesa simplemente el ciudadano, sino poder seguir generando dinero, ganancias, para quien no sabemos, a través de los fondos y reservas que tienen de forma internacional. Yo sí entendería, e insisto, no es una crítica por crítica, sino porque son soluciones también, que el Ejecutivo, en este caso la personería del propio presidente, porque eso es sencillo, todos quisiésemos que le vaya súper bien, que tomase las decisiones correctas, porque si el presidente tomase las decisiones correctas, que generen seguridad, trabajo, educación, salud, flujo de dinero dentro del país, todos viviríamos tranquilos y felices. Pero las decisiones que ha tomado él personalmente, y cuando salen todo mal echa la culpa a los gobiernos anteriores, nos están llevando a una situación insostenible en este país, que la única alternativa en este momento es tomar acciones constitucionales, que este señor se vaya y renuncie, que podría ser un acto democrático consciente y maduro, o en su defecto, que reconozca y pida perdón a toda la ciudadanía por mentir, a todos los gobiernos internacionales por mentir, porque él tiene en su capacidad, él es el único que puede llamar al presidente de Colombia, al presidente de Perú, activar nuevamente UNASUR, activar los protocolos internacionales de lucha en contra del terrorismo, movilizar y pedir a nuestros hermanos latinoamericanos que movilicen sus militares a frontera junto con la nuestra y cortar el suministro de estos actos de terror. La única forma de luchar en contra del terrorismo, probada a nivel mundial,
es cortando su financiamiento. Entonces, en este caso es una decisión gubernamental exclusiva del Ejecutivo. Decir, oiga, voy a tener políticas públicas, ¿para qué? Luchar en contra de la delincuencia. ¿Cómo? Fomentando la inversión social, dándole trabajo a las personas, evitando que los niños abandonen las escuelas. No hay datos sobre la ausencia en escolaridad. Pero le cuento algo, doctor, desde que empezó este gobierno no mintió. Cuando empezó dijo, vamos a bajar la inversión pública. ¿Ah? Ellos dijeron que ese iba a ser el logro del gobierno, que iba a bajar el presupuesto del Estado, que el Estado estaba muy obeso, que había que recortar presupuestos, claro. Se recorta presupuesto en educación y al recortar presupuesto de educación no hay oportunidad para los jóvenes. Hay niños que no están yendo a las clases. En salud lo mismo, se recorta el presupuesto en salud, ellos dicen que hay demasiado gasto en salud, hay que recortarlo y no hay salud para los niños. Bueno, el seguro social, que es otra de las papa caliente que lo ven muchos de los dos últimos gobiernos que han entrado, como que alguien quiere entrar y coger el seguro y llevárselo como una joya o repartírselo porque dicen que el seguro social, algunos por allí, debe ser privatizado. Y ese mensaje no solo viene de parte de los políticos, sino también de parte de algunos medios ruidosos que se constituyen, como quien dice, la punta de lanza para ver cómo reacciona el pueblo. Y por allí pues siempre se dan cuenta de que el pueblo reacciona en contra de lo que quieren hacer. Mire, eso entendería que es lo peor o las peores de las cualidades que se están generando a través de estos medios masivos de desinformación. Porque nuevamente, ¿dónde se centra la discusión? No en lo importante para el ciudadano. Uh-huh. Es decir, la cosa pública, la actuación pública, está claro que tiene intereses sencillos como privatizar el IES, vender los bancos del Ecuador, quedarse con todo el petróleo ecuatoriano y dárselo a sus panas. Hay algo que no se está hablando, que es sobre la riqueza biológica o la riqueza para las farmacéuticas que representa la Amazonía. La patente, por ejemplo, de todas estas situaciones y datos científicos que está prohibida por ley expresa que sea patentado por países extranjeros. Uh-huh. Se está hablando nuevamente de liberalizar esto de aquí. Entonces, es decir, se quieren apropiar de todos los recursos, ahora hasta naturales del Ecuador, ¿a cambio de qué? De que la ciudadanía sufra. Entonces, por supuesto, ellos no mintieron en ciertas cosas. Dijeron y engañaron a las personas respecto de su plan o respecto de su situación política y cómo iban a manejarlo. Pero sí engañaron a muchas personas diciéndole que esto iba a tener un mejor país, que iba a crear oportunidades y lo que han creado es muerte. Uh-huh. Entonces hay que ser drásticos respecto a las soluciones en ese momento. Porque los diagnósticos, el diagnóstico, todos lo sabemos, que no podemos simple o sencillamente salir a caminar a la calle. Una de las últimas soluciones, porque hemos hablado de tres, traigan el dinero, segundo, políticas públicas, y tercero, es que decida de forma constitucional o irse o dar un giro de timón y empezar a gobernar para el pueblo. Y si no, pues se tendrán que tomar medidas constitucionales como las que vimos el viernes, uh-huh. Que la Asamblea, de forma heroica y por fin haciendo una de sus atribuciones, sacó a los 4 consejeros del Consejo de Participación que se habían asumido pistola en mano en la institución, pues, ¿no? Respetando evidentemente sus cualidades personales. Pero así fue. Entonces, si vivimos en un país en que las instituciones son tomadas o asaltadas para poder gobernar o poder favorecer a sus panas y poner a quienes ellos creen, ¿qué no va a ocurrir con el resto del país? Y eso la ciudadanía lo comprende. O sea, si usted, para poner a una persona en una institución, tienen que entrar a la fuerza con la policía, ¿qué nos espera el resto de ciudadanos de a pie? Entonces esto es importantísimo, amigos, todas las personas que nos ven, decidir bien. Ya sabemos cuándo empezó este mal. 2018, febrero, con el Consejo de Participación Transitorio. Sabemos cuándo podemos empezar a retomar
sobre todo más que retomar, a reconducir la institucionalización del país. ¿Cuándo va a ser? En las próximas elecciones en febrero. Invito a todos a elegir a las mejores personas, sobre todo a las personas honestas. ¿Qué es ser honesto? Estar preparado para el cargo. No esto que se han inventado, porque hay que recordar, ¿no?, que el transitorio que dijo. Doctor, ¿qué se puede hacer desde el Consejo de Participación Ciudadana en caso de que usted llegue a ser electo consejero de Participación Ciudadana? No sabemos si el gobierno pueda lograr su consulta. Parece ser que la Corte le va a dar luz verde, ¿no? Pero en todo caso, ¿qué se puede hacer desde allí para evitar lo que quiera hacer este gobierno? Mire, es vital y es una lástima que la Corte Constitucional haya aprobado. Recuerden, el día lunes dijo que no, un lunes, que no se aprobaba la pregunta 1.6. Le devolvieron el proyecto, cambiaron 2 puntos y coma, y el miércoles seguramente las recomendaciones vinieron desde la Corte. Dijo el miércoles, ya sí vale, ahora sí se puede hacer. Esto es un fraude para el país y es lamentable, insisto, salvando algunas honrosas excepciones, esta Corte Constitucional, que también fue elegida por el Trujillato. Hay que recordar, yo le digo trujicidio, no Trujillato. Entonces hay que recordar que ellos también fueron electos por el transitorio, y es una lástima que en este momento sea una Corte absolutamente consecuente con las decisiones ilegales que quiere realizar el Ejecutivo. Sin embargo, la última trinchera en ese caso es el Consejo Nacional Electoral, y la ley es clara, ¿no? El Código de la Democracia establece pues, que no se pueden realizar cambios constitucionales un año previo a elecciones. Y es tan absurdo pensar que en la misma elección, como que yo quiera en una elección elegir alcalde y quitarle las atribuciones del alcalde. Claro. Entonces no tendría sentido. Lo que está sentido. haciendo la Corte no es constitucional. No, claro que no. ¿Y qué se puede hacer allí? Debe ser revisable, ojo, así como deberá ser revisable todo lo actuado por el Trujillato. Es una falacia que se ha metido en la cabeza de los... Y mucha gente lo repite, está bien porque hemos sido mal informados, pero todo es revisable. Todas estas decisiones nefastas que fueron tomadas durante el Consejo de Participación Transitorio, por supuesto que se deberán revisar. Es una deuda histórica con el país, que todas estas mentiras, todas estas falacias se revisen. ¿Y por qué es importantísimo? Porque no podemos dejar que se nos lleven el IES. No podemos dejar, todos vivimos esto, nos hacen 7, 8, 10 llamadas al día para cobrarnos deudas. Aunque no esté emitida la deuda, te llaman 15 días antes para recordarte que en 15 días tienes que pagar. Y todos esos costos, ¿quién los asume? El ciudadano. ¿Cómo se puede luchar en contra de eso? Desde el Consejo de Participación. ¿Para qué? Para elegir al mejor superintendente de bancos, que vaya a regular estas actividades ilegales. ¿Para elegir a quién? A superintendente de control de mercado. ¿Para que vaya a regular qué? Que no se abusen en contra de los ciudadanos por servicios que encima están mal dados y que son carísimos. Puede ser cualquiera. Existe el superintendente, pero no hay acción de parte de... Uno que nadie sabe quién es a esta altura. Se ha divorciado completamente la actuación pública de los ciudadanos. Otra forma sencilla y que es vergonzoso. ¿Usted sabe cuánta gente hay del Consejo de Participación trabajando en Cuenca? No. El 10% de la plantilla. ¿Cómo es posible que una función del Estado que tiene la prioridad, que es devolverle a cada uno de ustedes en su poder, en su mano, la evaluación permanente de la función pública, trabaje con el 10% de su plantilla? Por eso es que dice el señor Ulloa que ha bajado el presupuesto. Eso es, con mayor de los respetos, ese es uno de los hacedores de la negligencia y mediocridad de las instituciones, pues. Es como que yo, y para que se comprenda en la casa, todos los ciudadanos van a entender, es como que en una familia de 5, yo tengo un presupuesto de 100 para comer y quiero que con 10 coman todos. O sea, hay que ser... y después dice que es un logro. Exacto. Eso más o menos como hace el gobierno. No hablando de personas específicas, pero, y discúlpeme la palabra, pero es tratarnos de idiotas, o el que lo plantea, o ser ignorante, o ser mala fe. Ya, porque si yo te digo a 5 personas que viven, mamá, papá y sus hijos, les digo, oigan, van a comer ahora solo con 10. Lo que estoy provocando es que algunos se mueran, otros estén desnutridos, y que algunos tengan que pues delinquir probablemente, que no es excusable, para poder llevar la comida a la mesa.
Encima 2 no trabajan, los otros 2 que iban al colegio ya no están yendo. Entonces, la gravedad de la situación actual, cuando cada vez que nos mienten y nos siguen mintiendo, haciéndonos estos absurdos, o diciéndonos estos absurdos, o actuando de forma absurda frente a la ciudadanía, lo que trae es más sufrimiento. Invito a la ciudadanía a estar alertas, tenemos que participar. No basta con denunciar en Twitter, no basta con denunciar y pelear en Facebook. Tenemos que esto llevarlo a la práctica, se realizará cuando Dios mediante y con el apoyo, evidentemente, no podemos hacer campaña política, pero sí insisto en que hay que elegir a las mejores personas. Recuerden, en este caso, su servidor, Allen Verdvera, yo estoy en la casilla número 2, en la papeleta de hombres, y es importante conocer, volver a tomar el poder, volver a involucrarnos en las decisiones. Claro, ahorita la gente no tiene qué comer ni en dónde trabajar, es difícil pedirles que se preocupen por el país y por los demás, pero eso nos hace humanos. Hay que involucrarse nuevamente en las decisiones políticas, hay que involucrarse nuevamente en la participación activa. Y tú lo puedes hacer desde tu barrio. Hablen con sus familias, hablen en su barrio, miren qué está mal y empecemos desde ahí a buscar una solución. Porque recuerden, del Consejo se puede prácticamente evaluar toda la actividad pública. La Constitución es clarísima, desde el artículo 204 en adelante, establece que cualquier acto público, servicio público, en el cual se tenga participación el Estado, privados, los ciudadanos, el poder real es el pueblo, que podemos evaluar permanentemente cualquier actividad pública. Doctor, no sé si podamos tocar un tema que me gustaría que me dé su criterio jurídico de lo que se resolvió en el caso Singue, donde quedó anulado este proceso o esta sentencia por parte de la justicia, donde también está el ex vicepresidente Jorge Glass, que debía salir porque ya tiene más del 60% de su pena cumplida dentro de la cárcel. Ahora, ¿qué le queda a la justicia? Unificar las dos penas o las dos sentencias que tiene Jorge Glass para que tal vez salga de la cárcel. ¿Qué podría pasar en este caso? Sí, mire, aquí hay que ser enfáticos. Y es una pena que hay muchas personas, o disque abogados, o pseudos intelectuales, que con tal de congraciarse con las mentiras, las falacias, no digan las cosas claras. Cuando me preguntan sobre el preso político, ingeniero Jorge Glass, hay que ser contundentes. Él está secuestrado por el Estado. ¿Qué le Cuando hablan sobre el juicio inventado por la 10/20, sin hablar de nadie, porque me puedo meter en líos después, el proceso de Arroz Verde, todas las personas que han participado en ese proceso son perseguidos políticos. Y no lo digo yo. ¿Quién lo dice? Lo dice Interpol, lo dice Europa, lo dice la República Argentina, de Colombia, ¿La de ONU Perú, también? el Reino Unido, de Estados Unidos, perdón, de México, y próximamente la ONU. La ONU ya hay un informe en el cual se establece dos situaciones específicas, hablando, por ejemplo, de Interpol, que los procesos seguidos en contra de estos exfuncionarios, primero, que tienen elevados elementos políticos para su tramitación. Y segundo, que lo dice específicamente Interpol, que el Estado no ofrece garantías jurídicas para un debido proceso y para una administración de justicia independiente. Entonces es importante, amigos, la ley es clara y yo no puedo ajustar la ley a mi conveniencia. Hay mucha gente que se llena la boca hablando de prófugos, como si esto fuese algo malo o erróneo, pero lo que tiene que decir es la verdad, que proviene de actos nulos, que provienen de procesos que son completamente ilegales. Y no lo dice el abogado Allen Verdvera, lo dice la Interpol, lo dice toda Europa,
donde se ha dado asilo a algunos, en este caso al expresidente Rafael Correa. Lo dice los Estados Unidos de México, o México, que ha dado asilo a muchos de estos perseguidos políticos. Entonces en esto hay que ser enfáticos, porque un país democrático, las personas quienes amamos a la democracia, tenemos que decir la verdad también. Entonces, no por congraciarse con un sector odiador, o un sector que simplemente miente y engaña, y quiere hacer de esto un botín político, utiliza a personas como escudos humanos y a presos políticos para hacer campaña. Hay que conocer quien está a favor de que exista un inocente preso, no es un demócrata, es un dictador. Es igual de delincuente que un asesino. Entonces, es importantísimo. Volviendo al tema específicamente de Glass, él, insisto, es un preso político, lo establece así la Interpol, lo establecen todos y cada uno de los organismos internacionales los cuales se han pronunciado al respecto, y además que en este momento está secuestrado en la cárcel por el cumplimiento de la pena. Recuerden que él fue sentenciado por un delito nuevo con un código antiguo, y se sentenció a 6 años para quitarle la vicepresidencia. Porque si lo sentenciaban con el código actual, que es 5, podía tener una medida de suspensión de la pena, con la cual no se le podía robar la vicepresidencia. Entonces, pero cualquier cosa inventaban en ese gobierno. Por supuesto, y el tema ¿cuál es? Que él, en este momento, acorde a las leyes que deben de beneficiar, en este caso, y porque así lo establece la norma aplicable al caso, el Código Penal en su momento y ahora el COIP, o el Código de Procedimiento Penal en su momento y ahora el COIP, él ya ha cumplido con la pena suficiente para obtener este estado de prelibertad. Indistintamente, ojo, de su condición de salud, indistintamente de los masacres que vemos a diario en las cárceles. Es una situación simplemente en derecho que se debe realizar, porque ya ha cumplido el porcentaje de pena mínimo para poder obtener o su prelibertad o el grado de prelibertad que le dé la posibilidad de acabar con su prisionización. Doctor, ¿qué consecuencias podría acarrear todo lo que ha pasado en el caso Singue, en el caso de Jorge Glass, donde fue acusado? Si a él en algún momento revisan todos esos procesos, yo entiendo que esto ya también está en instancias internacionales. Tal vez en algún momento el Estado tendrá que indemnizar a Jorge Glass y a algunos de los que han sido procesados por varios casos. Lo del caso Singue es importantísimo, ¿por qué? Porque una de las situaciones por las cuales los jueces penitenciarios, quieren ser los que deben realizar este tratamiento, o a través de un habeas corpus, que también se podría realizar, con el caso Singue, al haberse anulado el fallo, ya no subsiste ninguna otra sentencia que evite o la unificación, y aunque se unifique, aún así se ha cumplido ya con el tiempo mínimo. Hay disparates que estamos escuchando en redes, como que quieren aplicarle el doble de la pena. Por ahí salió ¿Y eso es aplicable? Es absurdo, pues ya existe una sentencia. Yo no puedo modular una sentencia una vez ejecutoriada. Por ahí escuché, no sé, me acuerdo si era doctor o doctora, o doctora, abogada, supuestamente abogado, no recuerdo, diciendo que hay que doblarle la pena. Y doblada la pena, ahí sí se puede configurar la suma, por ende no debe salir. Entonces, estos disparates... Para hacer eso tienen que cambiar el código penal. No hay que ser abogado, pues, para saber que la sentencia se cumple con lo que dice la sentencia. Entonces, hemos escuchado estos, insisto, absurdos, ahora de disque juristas, solo por el odio, alimentados exclusivamente por... ¿Y cuál es el temor de que salga Jorge Glass? Yo entendería que es uno básico, que es demostrar que efectivamente era un preso político, es un preso político. Y hay que, insisto, yo creo que más que una acción es que ellos puedan, todos los perseguidos, todos los presos políticos, un preso político actual, ojo, no es de Lenín Moreno, el gobierno actual a través de sus autoridades o máximas autoridades mantiene esta situación de persecución política. Hay que recordar que cuando el ex vicepresidente obtuvo
su libertad a través de un habeas corpus, y yo estuve ahí en el amicus, presenté un amicus en la apelación, se sentaron la fiscal general del Estado, procuradora general del Estado, todas las máximas autoridades para hacer un habeas corpus. ¿Cómo es posible? Inclusive a confesión de parte, relevo de prueba. Yo no sé pues si esta señora y el procurador van a todos los habeas corpus del país, que se presentan todos los días en el país. Pero al único que han asistido es al del ex vicepresidente Glass. Entonces no me digan que no es persecución política si usted sienta ahí a la máxima autoridad del país para un común y corriente habeas corpus. Entonces, insisto, más que una indemnización, más que la repercusión que pueda tener si es que demandan al Estado. ¿Y habrá algún tipo de sanción para los jueces? Esperemos que sí. Mira, por justicia, y esto lo comento mucho cuando hablamos porque no solamente la sanción que venga por parte del Estado, porque ¿de qué sirve que solo se sancione el Estado? Pero quienes cometieron el error Hay algo clarísimo. Todas las personas que han muerto masacradas en las cárceles, cuando demanden al Estado van a ganar. Todos los presos políticos que han sido producto, y los exiliados y los asilados en otros gobiernos, en otros países hermanos, perdón, que los están acogiendo, cuando demanden al Estado van a ganar. ¿Por qué? Porque fueron juzgados por jueces que ni siquiera eran de la Corte Nacional. Los pusieron temporales. Los pusieron a propósito. ¿Para qué? Para juzgar. De 9, 7 jueces eran temporales, ¿no? Imagínense. Pero yo rescataría algo más que la posibilidad de una indemnización, que va a ser necesaria, evidentemente, porque imagínense, han quebrado a familias a nivel económico, a nivel emocional, a nivel de salud. Yo creo que debe existir una reivindicación histórica. Y esto lo digo, me convenga o no políticamente, hablando de una futura elección. La gente se cuida mucho, ¿no? Pero hay que decir la verdad. El único cambio que podemos generar en nuestra sociedad, en primer lugar, es diciendo la verdad. Y se necesita una reivindicación histórica de todas estas malas actuaciones para que no se repitan. Hoy por hoy, todos los que nos ven, ustedes, yo, estamos expuestos a que porque un charlatán publique un Twitter, nos tumben la puerta. ¿Ya? Porque una charlatana publique un Twitter diciendo o encubriéndose con una supuesta investigación, a usted le tumban la puerta, lo meten preso y después tienes que esperar meses hasta que alguien, Dios mediante, lo pueda sacar. Entonces estamos expuestos, el ciudadano está expuesto a que... Cualquier persona. Cualquier persona. Entonces esto se debe terminar. Tenemos que volver a reconstruir instituciones sólidas que protejan nuestros derechos. Miren amigos, cada vez que alguien les diga a ustedes que quieren desaparecer el Consejo, le están diciendo que les quieren cortar un dedo. Eso es lo que está ocurriendo. Porque ya lo vemos normal que se nos prohíba transitar por las calles. Entonces nos están lavando el cerebro de esa manera, hablando en términos completamente prácticos. No vamos a dificultar el lenguaje, usando una terminología que nadie comprenda. Pero finalmente lo que se está haciendo es, se nos está diciendo y queriendo convencer que limitando nuestros derechos nos hacen un favor, que limitando nuestros derechos están haciendo patria. Oiga, no, yo necesito, traiga la plata, empiece a generar trabajo, denos educación, salud. Invierta. Y punto, hay que invertir en el país, ¿no? Y no esperar estas soluciones mágicas, decir que nos vamos a convertir en Suiza, porque esas falacias y absurdos que en 100 minutos voy a resolver. Singapur, Dubái. Mire, esto lo digo para los jóvenes también, ¿no? Que es una lástima que los jóvenes están olvidados, los adultos mayores están olvidados. No hay posibilidades ni de estudios ni de emprendimiento. Las cosas importantes de la vida requieren tiempo, no 100 minutos para solucionar. Acción. En este momento, ¿qué se requiere? Que se traiga el dinero, y cuando me refiero a que se requiere tiempo, es construir las cosas importantes de la vida. Tu familia, tu educación, tu relación interpersonal con tu novia, etc. Así un país requiere acción y tiempo. Cuando viene alguien y nos pretende borrar todo el tiempo invertido en haber tenido una patria hermosa de la cual nos sentíamos orgullosos, no solo cuando ganamos un partido de fútbol, requiere tiempo. Entonces eso es lo que se nos ha quitado.
el tiempo invertido, que eso es muy difícil de recuperar, pero hay una solución. Insisto, se vienen unas elecciones, elijan a las mejores personas, no a las que ofrecen barbaridades y absurdos, las que tengan un plan real a efecto exclusivamente del Consejo, quienes hayan demostrado valía y sobre todo capacidad para gestionar en este problema, en este momento, los problemas más graves del país, su seguridad, su educación, su salud y su trabajo. Es importantísimo. Doctor, quiero agradecerle por haber venido a Estudios de Ecuador en Directo a esta entrevista. Muchas gracias, mi estimado Jaime, y por favor, las veces que quieran y se pueda, quisiera estar con ustedes en este espacio para seguir hablando de temas de actualidad. Es importante hablar de las cosas importantes en sus casas, con su familia, con sus trabajos. Hay que hablar de estos temas, hay que buscar soluciones y generar estas soluciones prácticas y alzar nuestra voz, que no se nos quite nuestra voz en proponer y en generar un cambio real, en recuperar y en salvar a nuestra patria. Muchísimas gracias y suerte también a la selección en los próximos partidos, ¿no? Que nos han dado la posibilidad de soñar. Por lo menos nos hace olvidar de tantos problemas que hay en la sociedad. Sí, es verdad, pero ya pasó el partido, así que volvimos a la realidad. A seguir luchando, a seguir trabajando, a sentirnos ecuatorianos, no solo por nuestra selección. Eso es importantísimo también. Gracias al doctor Allen Berbera, jurista y candidato al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Tenemos un montón de gente que nos está escribiendo. Voy a leer algunos mensajes y voy a saludar a algunos. Mary Ecuador, saludos. Yeslu Suárez, hola Jaime Brady Pazmiño desde Nueva York. Saludos a nuestros amigos de especialistas, muy buenos días. Gloria Díaz, hola, buenos días, gente bella del canal, Dios los bendiga, viva nuestra selección ecuatoriana, que viva. Mary Ecuador, saludos. Magali Escalante, mi amiga en Italia, un abrazo inmenso. San Vito, es que no tienen neurona, dicen, ni una neurona, los del gobierno. Fanny García, muchas gracias. Gracias a Fanny, saludamos a Byron Andrade, a Music Norma Macías, mi amiga también, aunque sea por el chat. Según estos del gobierno, encuentran una solución para cada problema, para la inseguridad, el porte de armas, para la falta de medicamentos, las farmacias privadas, puro negocio. Así es, mi estimada Norma Macías. Fanny García también nos escribe, René Bolívar, saludos desde Riobamba, la bella sultana de los Andes. Un abrazo, mi estimado. Patricio Hernán Suárez Galeano, por una prensa libre, mi respaldo a ustedes, Jaime y Carlita. Rosa Isabel 1111, saludos desde Santa Rosa, excelente programa. Un abrazo a la provincia del Oro, en especial al cantón Santa Rosa. Sandra Patricia Reynoso, saludos desde España. Un abrazo a mi compatriota que está en España. Gisela López, Dios mío, vamos de tumbo en tumbo, qué pena mi país. Rosa Isabel 1111 nuevamente nos escribe. Orlando Aguirre. Rosa Isabel William Membreno nuevamente escribe, dice saludos desde Las Vegas, Estados Unidos. Gisela López, saludos. Vamos a hacer un corte, mi estimado Jorge, y después del corte regreso con los otros saludos del canal alterno de Ecuador en Directo y de Facebook.